Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como ustedes saben, todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Y es un placer poder reunirnos gracias a Radio Mantra todas las semanas, 1 hora y 15, 1 hora y 20 para tratar distintos temas, ¿no? Temas, siempre elegimos temas en el cual tenemos algo que aprender, temas que no sabemos todo cómo funciona, pero investigando en los autores vamos aprendiendo, vamos integrando todos los conocimientos previos, y es un proceso de investigación y aprendizaje y evolución, podríamos decir, de todos el equipo y de todos ustedes, queridos oyentes, si nos van siguiendo. Agradecemos a todos los que hacen posible el programa, a los que buscan texto, como por ejemplo Maggie y Josefina, a los que manejan las imágenes para poner acá durante el programa, audios, videos y todo eso que hace posible que el programa llegue a ustedes también después de emitido al aire en directo. Y a ustedes, queridos oyentes, que sigan comentando en las redes sociales qué les parecen los programas, sugiriendo temas, esto no lo decimos siempre, pero sugieran un tema que a ustedes les interese saber y no saben, y nosotros tampoco, pero se investiga y se plantea, se pone sobre la mesa, se conversa y ya después no queda cerrado el tema, pero sí está la base para seguir investigando, ¿no? Nosotros cuando buscamos algún tema decimos, este tiene relación con un tema anterior, mira, a esto no lo teníamos, y así vamos avanzando entre todos. Bueno, acá alrededor de la mesa los tengo de nuevo a los dos Jesuses a mi lado. ¿Cuál es el primero? El primero es el de Sevilla. Adelante. Pues ahora, no sé, eso de ser el primero sí me El gusta primero alrededor mío, el más cercano. o no, eso de ser el primero, pero bueno, pues muchas gracias, queridos, queridos todos, y la verdad es que está muy bien esto de semana a semana tratar de seguir estableciendo ritmos que nos vayan dando la posibilidad de alguna forma de seguir investigando, aprendiendo. Y lo bueno es que esto lo hacemos en este sentido, en este sentir de unidad. Creo que es cuestión muy importante, por tanto, muy contento de estar aquí en grupo, como parte de una sola alma, donde no hay primeros ni segundos ni terceros. Vaya, qué sensibilidad. Bueno, Siguiendo en la rueda, ni primero ni segundo, siguiendo en la rueda lo tengo al querido Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 731 de nuestro programa Sirviendo a la Humanidad. Y hay que decir que este domingo de madrugada, a las 2:22 hora española, será el momento del Festival de Aries, Festival de Pascua, punto importante del año espiritual. Muy bien. Y siguiendo el círculo está Marcela desde Tucumán, Argentina. Hola, hola Dani, hola a todos. Un saludo a los oyentes que siempre están ahí, la mayoría escribiendo. Muchísimas gracias a todos por los mensajes que van dejando, por la participación. Y bueno, esperemos que este tema también sea un tema que les guste y a seguir descubriendo esos misterios de la vida. Muchas gracias, Dani. Y sigue en la rueda, sigue Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, y expectante ante este programa, a ver qué aprendo, porque es un tema esotérico y bueno, tenemos buenos referentes, así que a ver qué nos dicta la intuición y qué aprendemos de los misterios de la vida, como decía Marcela. Un saludo para todos y para los oyentes. Y cerrando el círculo mágico el día de hoy está Rafael. Rafa, querido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. El último, me acuerdo eso de que los últimos eran los primeros. Así que, eh, en fin, muy bien. Esperamos aprender y aportar todo lo que podamos en este programa, como siempre. Bueno, queridos oyentes, el tema que vamos a tratar hoy es ¿qué es Kundalini? El término Kundalini o energía de Kundalini
Resulta bastante familiar en ambientes esotéricos y se está utilizando por diferentes grupos espirituales de manera bastante recurrente. Es por ello que indagar sobre este tema puede ayudarnos a clarificar qué es esta energía, cuál es su naturaleza y funcionamiento. Kundalini es un concepto central en varias tradiciones espirituales del hinduismo, particularmente en el yoga tántrico y el saivismo. En sánscrito, Kundalini significa enroscada o en forma de espiral y hace referencia a una energía divina latente que reside en cada ser humano. Se dice que esta energía está enroscada 3,5 veces en la base de la columna vertebral, en el chakra raíz o chakra muladhara. Esta energía divina es vista como una manifestación de Shakti, la energía femenina cósmica, contraparte de Shiva, la conciencia pura. Mientras Shakti duerme en la base del cuerpo, Shiva reside en el chakra más alto, el Sahasrara, aquí en la coronilla. El despertar de la Kundalini es el viaje de esta energía a través de los 7 chakras principales que culminaría en la unión con lo divino, la iluminación o liberación de los condicionamientos humanos. En diferentes tradiciones, como el budismo esotérico, el sufismo, la cábala o la alquimia, se ha hablado asimismo de energías que se elevan a través del cuerpo y el corazón en busca de Dios, o del poder oculto de la serpiente y la necesidad de la transmutación. Todo esto nos indica que desde tiempos remotos ha existido un conocimiento de esta energía latente en la base de la columna vertebral, y hay quienes han buscado su despertar a través de diferentes técnicas, como por ejemplo meditación, pranayama, mantras, etc., lo cual al parecer no resulta recomendable. ¿Qué podemos aportar respecto a este tema tan oculto y a la vez tan utilizado en la actualidad? Los autores que hemos consultado nos parecen una fuente muy clarificadora y fidedigna, ya que nos introducen en un concepto más amplio y abarcante de la naturaleza e implicaciones de la energía Kundalini. Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo, nos habla de Kundalini no solo en el ser humano, sino también en los diferentes reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal, a la vez que ahonda en el aspecto dévico involucrado en su generación. Asimismo, existiría un Kundalini a nivel planetario y cósmico, ya que se refiere a la electricidad o fuego de la materia que compenetra, vivifica y anima todo lo existente. En algunos tratados esotéricos se dice que el ser humano es una trinidad compuesta por 3 fuegos o 3 potentes energías eléctricas. Foat, la electricidad espiritual que abarca los planos ádico y monádico, que son los superiores. Prana, electricidad causal o solar que abarca los planos átmico, búdico y mental superior. Y Kundalini, la electricidad material, que es de cualidad etérica y se expresa en el plano mental inferior, el plano astral o emocional y el plano físico. Se dice que los maestros de compasión y de sabiduría han unificado el triple fuego y sus vidas están ya regidas por la voluntad de Dios. Se establece entonces un canal que va desde el Kundalini al punto más elevado de Foat, y entonces tenemos el ser humano que unifica cielo y tierra, el ser humano divino. Bueno, esto ha sido un esbozo para introducir el tema, del cual seguiremos hablando después de leer unos textos. ¿Qué es exactamente Kundalini? Kundalini es el fuego promotor de la vida del planeta. Es el poder ígneo que arde en las entrañas mismas de la naturaleza planetaria
y en el centro de todo ser y cosa creada. Es el talismán sagrado mediante el cual el logos solar puede hallar continuidad de vida y de conciencia en nuestro planeta. Bueno, estas palabras pertenecen al libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios del yoga. El talismán de Brahma, visto clarividentemente, aparece como una bola de fuego de gigantescas e incalculables proporciones que ocupa el centro místico de la Tierra. Podríamos afirmar que se trata de fuego comprimido y que adopta la forma de una gigantesca serpiente enroscada, la cual, a medida que va desenroscándose o descomprimiendo el fuego a través de las edades, origina el movimiento de rotación. Y el libro, en este caso, es Estructuración débica de las formas, de don Vicente Beltrán Anglada. El ser humano viene a ser también como un pequeño planeta con vida, autoconciencia y movimiento. Posee asimismo una esfera de fuego de Kundalini en la base de la columna vertebral, desde el cual distribuye electricidad material por todo el cuerpo físico, y el desarrollo de este poder, actuando en y a través de la materia, permite la evolución del alma o del principio crístico en el corazón del hombre. El contacto de esta energía sobre todas y cada una de las células del organismo físico determina constantes fricciones entre ellas, ya que unas son de naturaleza positiva y otras de naturaleza negativa. El resultado de tales fricciones es el calor de vida que origina el principio de la existencia. De ahí, pues, la expresión esotérica del fuego de Kundalini como electricidad material que determina luz, energía o movimiento mediante la tensión que nace de la fricción de la propia electricidad material al ser canalizada por miríadas de células de carácter positivo y otras de carácter negativo que constituyen en su conjunto la polaridad del cuerpo físico. Es un texto extraído del libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración débica de las formas. El Kundalini se halla concentrado en la base de la columna vertebral y su función principal respecto al hombre medio y normal consiste en vitalizar el cuerpo. B. El Kundalini, durante el periodo de la evolución, efectúa 3 unificaciones. Una, con los fuegos irradiantes del cuerpo o prana en un punto entre los omóplatos. 2, con los fuegos de la mente en un punto situado en la misma cúspide de la columna vertebral, el centro que se halla detrás de la laringe. 3, con el fuego del espíritu en este punto en el que los fuegos de la materia y de la mente irrumpen de la parte superior de la cabeza. C. Cada uno de los 3 canales dentro de la columna vertebral tienen el fin específico de fusionar los 3 fuegos. Debe tenerse en cuenta que los fuegos circulan y que en el momento de la realización cada triángulo del cuerpo se vivifica y cada centro se halla en plena actividad, pudiendo percibirse una triple senda de fuego que se extiende por toda la columna vertebral. D. Cuando el Kundalini se ha mezclado con el fuego pránico, los centros se transforman en tridimensionales. Una vez que se ha mezclado con la mente o fuego solar y ambos fuegos están perfectamente unidos, los centros se tornan cuadridimensionales. Al fusionarse con el fuego eléctrico del espíritu puro, después de la tercera iniciación, los centros adquieren 2 dimensiones más. Esto procede de los libros azules del maestro tibetano.
Bueno, ya para empezar tenemos bastante, ¿no? A mí lo que me maravilla, y lo he dicho en otras oportunidades, lo bien que está constituido o creado el cuerpo físico denso, ¿no? Con el funcionamiento de los órganos, las hormonas y todas las autorregulaciones que existen. Uno se maravilla, incluso la ciencia todavía le falta descubrir más cosas del funcionamiento del cuerpo físico denso. Pero nosotros sabemos que existen, está el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, están los chakras, los 7 chakras a nivel etérico, es decir, físico invisible, pero a su vez los chakras tienen su contraparte emocional y mental. Acá nos habla, ¿no? Que vistos clarividentemente cuando la unificación de Kundalini con los otros dos fuegos se va produciendo, los chakras se ven en otras dimensiones que nosotros no podemos ver. Y bueno, y eso habla de que Dios, el creador o quien sea, no solo lo creó bien al ser humano a nivel físico denso, sino a nivel interno, los cuerpos internos que se van despertando de alguna manera a medida que el ser humano va evolucionando y se va transformando en un maestro de sabiduría. Y de ahí para adelante no quiero ni saber la perfección que hay en el funcionamiento de las energías y del cuerpo, ¿no? Y en el tema de hoy también sucede lo mismo con el Kundalini a nivel planetario, a nivel solar y a nivel cósmico. Es decir, todos tienen un Kundalini en su centro que aparentemente está enroscado y en el planeta produce la rotación, pero bueno, esto es un tema que realmente nos abarca y nos trasciende más que otros, creo yo. Pero bueno, lo ponemos sobre la mesa a ver qué va surgiendo de la conversación. ¿Qué les parece, compañeros? Es un tema que o se toca por una cuestión de interés personal en despertar supuestos poderes o se deja relegado porque se ha leído mucho respecto a los peligros que tiene el despertarlo de manera inadecuada. Hay que decir que, según las enseñanzas del tibetano, el kundalini, el fuego, se activa solo. Lo que sucede que la experiencia de otros que han pasado iniciaciones dice que el dolor que se recibe en el movimiento de este fuego es bastante notorio. Vamos a quedarnos con la idea de que es un proceso natural de desenvolvimiento del alma y que lo necesitamos para que nuestra personalidad esté siempre dinámica y activa para poder prestar servicio. Pues se me ocurre como algo que convendría en este programa y cuando se aclarar algunas cosas. Una es que sí, que la energía de Kundalini da vida a la materia, sea, como diremos posteriormente, la materia del cuerpo físico del planeta. Todos los planetas vivos tienen esa energía. Luego lo comentaremos en el centro, que al subir vitaliza y da vida a todo el planeta, excepto los planetas muertos, como la Luna, que habremos comentado en algún momento. Y en el ser humano pasa lo mismo. Siempre está vitalizando y conforme vamos evolucionando, algo que está promovido especialmente por nosotros, los seres humanos, aunque tengamos ayuda, entonces va progresivamente vitalizando tanto vida y además facilitando esta conexión con lo superior. Pero cuando muchas veces se habla a nivel general del Kundalini, se habla de un despertar pues violento, rápido, instantáneo, etcétera, cuando el proceso generalizado es lento, es progresivo. Lo que ocurre es que llega un momento en la evolución en que se despierta pues de un modo más destacado para producir en las últimas fases, tal como lo entiendo. Y entonces es muy importante saber si hemos tenido información de que hay lugares, centros de meditación o de yoga donde se practica algo que busca despertar el Kundalini. Y como en este programa vamos a ir comentando, es una de las cosas más peligrosas que podemos hacer los seres humanos, intencionadamente despertar esta energía. Los efectos son desastrosos. Vicente Beltrán Anglada, en su libro Mis experiencias espirituales, casi al principio,
habla de un amigo suyo del ashram que no hizo caso y practicaba ciertas meditaciones para despertar los chakras, y llegó un momento en que se produjo un infarto y murió. De tal manera que una de las formas una de las maneras en que ocurre este despertar intencionado es un infarto, otra es un trastorno mental, y hay otra menos conocida, que es que el cuerpo se quema, no la ropa, sino el cuerpo, porque es un fuego. De tal manera que una de las cosas más peligrosas por la repercusión que puede tener en vidas posteriores es prematuramente despertar. Pero por lo que voy entendiendo, muchas veces en los centros de yoga se hace algo de Kundalini, pero es más minoritario, es más flojo, no llega a realizarse. Aún así, son cosas, digamos, descontroladas y por lo tanto inconscientes por desconocimiento de lo que esto es. Pues sí, concuerdo con lo que habéis dicho y mucho cuidado, y esto es un aviso a navegantes, hay que decirlo así, hay que decirlo de manera muy clara y directa. Con lo espiritual no se trafica. No te pueden vender algo que es natural, que es propio de la naturaleza, algo con lo que realmente nadie debe de lucrarse. Supuestamente el maestro no lo haría, de modo que quienes te estén vendiendo algo, que sepas que lo que estás haciendo es pagar dinero por tu vanidad y por tu orgullo, y que esto realmente puede tener unas consecuencias desastrosas que incluso llegan a unos desastres que tardan vidas y vidas en regenerar los cuerpos etéricos. Dicha esta advertencia, que la hemos hecho ya 3 veces, que quizás la tengamos que hacer alguna más para que quede claro, pues a mí lo que se me antoja es que, hasta donde yo entiendo, esta cuestión del fuego eléctrico, perdón, del fuego, que es uno de los 3 tipos de fuegos inherentes a todo lo que existe en la vida, se nos está diciendo que el fuego de Kundalini tiene que ver es la electricidad o fuego de la materia. En todos los párrafos que hemos venido a traer a colación, se nos insiste en esta, y en la introducción también hemos hecho mención de ello, que se trata del fuego de la electricidad o de la materia. Y en este sentido, se nos invita a que hagamos analogías entre las muchas manifestaciones que en forma de trimurtis existen en la naturaleza. Este fuego de la materia es el fuego de la inteligencia. La inteligencia, la luz y la materia son exactamente lo mismo. Y yo me atrevería a decir, no es que es una aseveración, pero por lo menos me lo planteo para mis propias ponderaciones, que de alguna forma es el viaje de la materia a través de la vida, que la proporciona el aspecto espíritu y que va generando el aspecto conciencia, el aspecto hijo o alma. Por tanto, este es un fuego que es la madre del universo, que está presente en toda célula, en todo átomo de cuanto existe, y que tiene un desenvolvimiento y un desarrollo de forma natural. Por tanto, lo que habría que hacer es eventualmente, a través de una vida de servicio, a través de una vida de altruismo, a través de una vida de purificación, no tener más pretensiones que la del servicio mismo, porque ello en sí mismo implicaría que la purificación permitiría que esa vida, esa materia, se fuera unificando con el Padre, y en ese proceso de unificación, de viaje a través de la conciencia por los distintos reinos, se va produciendo la fusión de los distintos fuegos que conforman cada molécula, cada cuerpo, cada átomo, cada ser vivo, cada conjunto de seres vivos, ¿verdad? Por tanto, esto es algo que, como decía Jesús, lo podemos estudiar a los efectos de tener conciencia de qué estamos tratando, de alejarnos de eso, y si eventualmente alguien viene a decirnos algo, hacer una recomendación de que se tome muy, muy en consideración las cosas, y que los peligros de estas cosas pues son realmente muy, muy notorios, y que hay que alejarse de todo ello, porque lo único que se incendiaría es el fuego de la propia vanidad.
Bueno, creo que lo estás explicando muy bien, hablando de lo que puede pasar por un desarrollo prematuro. Como habéis dicho, pues eso es una cuestión muy personal y íntima de cada cual cuando está en el camino espiritual, plantearse el por qué está en este camino y qué es lo que se pretende. Si se pretende lo que es el adquirir una serie de poderes o de experiencias o de relacionadas con algo extraordinario, pues entonces estaríamos en el mundo de lo fenoménico y es un deseo de la personalidad. Y ahí es donde está el peligro, en dejarse llevar por esa personalidad y vanagloriarse o querer tener unos poderes, cuando los poderes o el conocimiento o lo que es una comprensión más certera de lo que es la realidad, como habéis dicho, es un desenvolvimiento natural y se produce cuando uno no quiere nada para el yo separado, no pretende nada para el yo separado, sino que simplemente lo que vive es con un deseo genuino de comprender y de ofrecer esta comprensión y esta luz y este amor, esta voluntad al servicio de sus semejantes. Cuando se da esto, que alguien no quiere nada para el yo separado, creo que es una salvaguarda. De alguna manera, pues nos estamos blindando con ese amor o con esa actitud, con esa aspiración al servicio y ahí no hay peligro y como decís, pues quizá ni siquiera leamos mucho sobre lo que es la Kundalini, pero sí que me parece interesante porque el investigar estos temas, porque te dan otra visión y te amplían. Y a mí lo que me ha gustado de la investigación son varias cosas. Esa unión de todo lo existente, ese poder eléctrico de la Kundalini que nos unifica, que está en todos los reinos, que está a nivel planetario, a nivel cósmico, está en todos y cómo esa serie de interrelaciones que se producen entre el logo solar, el planetario, como se decía en la primera cita, cómo gracias a esa Kundalini se produce esa conexión. También me ha gustado el tema de los tres fuegos, porque alguien piensa, bueno, la Kundalini, el fuego divino, pero se dice es que el ser humano es un triple fuego, no solo el fuego de la materia de Kundalini, está el prana, el fuego solar, relacionado con el plano causal, y luego está el foat, el espíritu. Y esto me parecía fantástico, el decir, bueno, es que somos tres fuegos que es uno, y cómo la materia, el alma y el espíritu, que a veces concebimos como separados, en realidad son uno. Y ahí vamos a llegar a ese triple fuego, esa unificación del triple fuego. Y en este camino de unificación también nos advierte Vicente Beltrán Anglada, ojo, que el fuego de la Kundalini, ¿hacia dónde va? Hacia abajo o por medio de la aspiración es cuando va subiendo, pero va subiendo en la medida que se van creando espacios neutros dentro de los chakras que permiten una actividad débica que hace que la Kundalini de manera natural suba. ¿Cómo se crean estos espacios neutros dentro de nuestros chakras? Pues con lo que decimos siempre, con esa atención, con ese silencio, con ese ir superando pues todos los apegos y todas las historias de la personalidad que hacen que las emociones presentes en los diferentes chakras, pues en el plexo solar o en el corazón o en el chakra anahata, los pensamientos de la mente concreta, ir liberando ese espacio dentro de los chakras para que esta energía pueda subir de una manera natural, espontánea y desde luego ahí sí que no hay ningún riesgo, sino que hay un florecimiento del ser humano y se le facilita el contacto con los aspectos superiores del ser. Y Carmen, porque ir conociendo el desarrollo evolutivo del ser humano a través de cómo se movilizan, por ejemplo, las energías, creo que eso es un misterio que se irá develando, pero hay muchos seres que han evolucionado y que cuentan a través de los libros, por ejemplo, el caso que hemos traído hoy de Vicente Beltrán Anglada, cuenta,
por ejemplo, que, que en el aula del conocimiento, en esas aulas etéricas donde se aprende, se enseña, ¿no? Cómo liberarse de esos inconvenientes y de esos peligros del despertar prematuro, lo dice él, del fuego de Kundalini. Entonces, todo eso se va aprendiendo, no es algo que está eh, por ahí y surge, sino hay todo un trabajo, un desarrollo interior para poder comprender los movimientos de los fuegos. Creo que acá todos los han estudiado, leído en algún momento. Y es más, él cuenta que una vez el maestro lo llevó al grupo de la llama en cuerpo astral a un determinado lugar geográfico que estaba en las profundas zonas del subsuelo de la Tierra, donde avisoraron esa bola de fuego que estamos leyendo, mencionando recién, y que él dice que son mencionados por los estudios esotéricos y que lo conocen con el nombre de Kundalini o también el fuego de Brahma. Y el maestro les dice, les leo para no, dice, no perdáis la conciencia de síntesis, les decía a estos discípulos, permaneced serenamente expectantes y contemplad esta maravilla ígnea de la naturaleza que da aliento vital a todos los extractos geológicos del planeta y a todos los seres vivos. Y bueno, él sigue hablando, esto está en el libro Diario Secreto de un Discípulo, para quien le interese la lectura, y creo que aprender o tener una noción de qué es este fuego de Kundalini y cómo se expresa en todo el planeta, incluso en todos los reinos, desde el mineral, desde el vegetal, el mineral que está en ese centro, en el vegetal que se hace la analogía y se dice que está en la savia, en la savia que da vida a las plantas a través de, bueno, los espíritus del aire y del agua. Se dice que esotéricamente la savia es el fuego de Kundalini, luego de esa transformación débica y muchísimas cosas más que seguramente seguiremos conversando en el próximo bloque, pero escuchar, leer, pensar sobre todo el desenvolvimiento de la energía en el ser humano, parece algo que es maravilloso. Ver el ser humano como energía, cómo se va desenvolviendo y bueno, en algún momento tendremos esa comprensión que nos ha contado don Vicente Beltrán Anglada, del aula del conocimiento. Bueno, yo quisiera ahondar un poquito lo que había empezado a contar Rafa, ¿no? Y es decir, si nosotros no leemos autores serios que están en el camino esotérico, como Madame Blavatsky, el maestro tibetano Vicente Beltrán Anglada, se va generando se va generando una idea, una película, como decimos a veces, de lo que es Kundalini, ¿no? Entonces, la gente cree que haciendo determinadas prácticas se eleva la Kundalini, ¿no? Y que se eleva en un momento determinado, es decir, uno practica 2 o 3 meses y ya se eleva la Kundalini, ¿no? Y esto no es así, no es así. Vicente dice, por suerte, en algunas prácticas que han venido de Oriente hacia Occidente, en Oriente en los monasterios tibetanos, sobre todo serios, se maneja mucha información porque los monjes son clarividentes y investigan todo lo que se relaciona con estas cosas, pero algunos detalles, algunas prácticas, algunos monjes lo pasan para el lado exterior y eso es lo que viene a Occidente y entonces acá se pretende, se cree erróneamente que si elevamos la Kundalini nos vamos a desarrollar los chakras y vamos a desarrollar las cualidades espirituales, cuando es al revés, cuando los chakras están desarrollados por nuestras cualidades y comportamientos espirituales, es cuando después se eleva la Kundalini. Y hay algo em,
hay algo que hay que tener en cuenta que es que hemos leído, ¿no? Que este proceso lo supervisa la mónada. La mónada es nuestro espíritu, la mónada es Dios en nosotros. Y es decir, no hay que elevar la kundalini con lo que nosotros somos a nivel inferior, el deseo de la personalidad de querer tener poderes y estatus espiritual elevado por el simple hecho de hacer una práctica que alguien me dio y yo tuve que pagar por ello, ¿eh? Cuando el conocimiento espiritual nunca se cobra. Em, Ese asunto de que el espíritu, la mónada, la parte superior, el fuego de Fuad, que baja, es el que controla todo el proceso. Así que no hay que hacer nada, hay que dejar que cuando lleguemos al estado espiritual adecuado, todo se va a ir dando en forma ordenada. Y otra cosa quería decir, que también está la información, que en el ser humano está la energía masculina y la femenina, ¿no? Y la mujer maneja más la parte femenina, el hombre la parte masculina, pero en el proceso evolutivo hay que desarrollar las dos. Cuando estas dos polaridades, la positiva, negativa, femenina, masculina, no están equilibradas, eh, el fuego de Kundalini o la energía va por los costados, por el conducto Ida o por Pindala, y eso no produce nada, ¿no es cierto? Solo el fuego que circula. Pero cuando se equilibran, el fuego comienza a subir por el canal central, el Sushumna, y no es que sube en 5 minutos, en un día, en una semana, desde abajo hasta arriba al chakra de la coronaria. Pueden ir pasando vidas a medida que el ser va evolucionando y controla el físico y tiene la primera iniciación, después sigue evolucionando, controla el emocional la segunda y después la tercera. Entonces ahí Vicente cuenta en uno de sus conferencias que se veía que la energía de Kundalini estaba a la altura del plexo solar. Entonces, ese es un proceso largo que se va ascendiendo por el canal central y en un momento dado, desde el FOAT desciende desde arriba, desde la mónada y se encuentran, ¿no? Bueno, es un proceso complejo. Cuando nos hablen de Kundalini, estemos muy atentos. Ya hemos advertido adecuadamente en este programa. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Sí, la primera es del plenilunio de Aries. La meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo viernes 11 de abril, a las 13:30 horas de Argentina, 18:30 horas de España, realizaremos la meditación grupal de plenilunio de Aries por Radio Mantra FM. Os esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. El pétalo del corazón relacionado con Aries es resolución. Y la segunda de las noticias que os queremos traer es la que tiene que ver con ese camino hacia Wesak 2025. El Festival de Wesak 2025 será el lunes 12 de mayo a las 16:55 hora de Greenwich. En Argentina será a las 13:55 horas. Se van a llevar a cabo algunas actividades, por ejemplo, la meditación de plenilunio que haremos aquí, por ejemplo, por Radio Mantra FM y meditación de silencio el día exacto del plenilunio. Dada la importancia del Festival de Usac en el plenilunio de Tauro, compartimos algunas recomendaciones. Permanecer atentos, en silencio y en serena expectación, adaptables a lo superior y dejar que las energías provenientes de la constelación de Tauro nos moldee, llevándonos al movimiento perpetuo que conduce a la contemplación de lo eterno y de los bienes inmortales. El día del plenilunio, 1 o 2 días antes y 1 o 2 días después, la mejor manera de vivir los plenilunios, y en este caso el de Tauro, y la ceremonia del Festival de Wesak, es precisamente vivir atentos y en silencio. Se suele decir hacer ayuno, y si fuera posible, pero no solo ayuno de comida sólida para el cuerpo físico, sino también ayuno emocional,
es decir, carencia de deseos y de emociones, y también ayuno mental, completa carencia de pensamientos. Estos tres ayunos nos llevan a la impersonalidad y al silencio. Recordar esos días que están descendiendo las energías, en este caso del Señor de Tauro, la bendición de Buda, y es menester que nos mantengamos en silencio y serena expectación para que las energías fluyan a través de nosotros sin impedimento y bañen a la humanidad en su conjunto, produciendo el enaltecimiento que conllevan. Es un gran servicio que podemos realizar en cada plenilunio actuando de esta manera, siguiendo estas recomendaciones. Diferentes grupos espirituales estarán realizando estas meditaciones y nos unimos todos en el mismo espíritu. Y muy bien, pasamos sin solución de continuidad, pasamos al segundo bloque. Sabéis que estamos tratando este tema tan interesante, tan esotérico como es el Kundalini. Pues bien, vamos a leer unos textos y después seguimos reflexionando sobre el particular. Adelante. La invasión de esta fuerza superior en el sistema etérico del discípulo ha devenido posible únicamente porque éste ha dejado de ofrecer resistencia a la vida espiritual y ha permitido que sea el triple fuego de Foat, solar y Kundalini, una expresión ígnea a escala cósmica de los centros solares Ida, Pingala y Susumna, el que realiza el trabajo infinito de la propia perfección. Insistimos, por tanto, dentro de la línea del Agni Yoga, en la estructuración de un sistema de adaptación a todas las situaciones kármicas, basado fundamentalmente en la serena expectación y en la observación atenta y sin resistencia de todos los hechos, circunstancias y acontecimientos que se producen incesantemente, dentro y fuera de nuestra vida individual. La paz no se halla en el esfuerzo, ni en las 1000 maneras de disciplinar los avatares de la existencia, sino en el trabajo sencillo, humilde y sistemático de ver fluir la vida en todas sus infinitas vertientes, sin intentar mentalmente variar su curso. Tal es la regla infinita del Agni Yoga, el de los discípulos de la nueva era. Esto pertenece al libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Ha de ser comprendido, pues, que no es el fuego en sí el elemento que desarrolla los chakras, sino que son los propios chakras vitalizados y purificados mental y espiritualmente por el observador silencioso de nuestra vida, la mónada espiritual, por medio del ángel solar, desde el centro mayor de la cabeza, los que realizan el proceso de ascensión de Kundalini en busca del fuego de Manas. Es posible apreciar así que la evolución mística del fuego, su ruta ascendente a través de los canales etéricos de la columna vertebral, no debería realizarse por el acto de voluntad o de autoridad, sino siguiendo un proceso rítmico de ordenación cíclica determinado por el curso de la evolución individual. Pretender lo contrario, tratar de despertar prematuramente la actividad de Kundalini, constituye un grave riesgo que deberían evitar todos aquellos que, anhelando acelerar el proceso de expansión de sus vidas anhelantes y sin contar con la adecuada preparación o purificación, se entregan a prácticas y disciplinas en relación con el desarrollo de los centros que, tarde o temprano, tendrán para ellos fatales consecuencias. Es un texto extraído del libro Los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada. Cuando el Señor del mundo aplica el cetro de poder planetario cargado de fuego cósmico en el centro cardíaco del iniciado, sucede entonces algo extraordinario. Desde el centro coronario desciende al centro cardíaco la energía de la mónada espiritual que contiene el fuego de Fohat. Al propio tiempo y como una inevitable respuesta de la vida material,
asciende rítmicamente desde el centro, en la base de la columna vertebral, hacia el centro cardíaco, bañando ígneamente a su paso los centros etéricos inferiores. El fuego de la materia, Kundalini, cuando ambos fuegos, el que desciende de la cúspide de la cabeza y el que asciende desde las regiones inferiores, coinciden en el corazón del iniciado, se produce un estallido de luz que lo inunda todo. El fuego solar se libera y en su inconcebible expansión destruye el cuerpo causal, el inefable cuerpo de luz que constituía la morada del ángel solar y que desde remotas edades había constituido el vínculo de unión suprema entre la mónada espiritual y el alma humana en los tres mundos. El iniciado ha alcanzado ahora la verdadera estatura del Cristo, la del propio ángel solar. Estas palabras están en el libro Los Misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Pues muchas gracias por los textos. Este último en particular me ha encantado y me lleva a pensar el trabajo de cooperación consciente, lúcido, amoroso e inteligente que tenemos que hacer de relación de unificación con nuestro ángel solar, porque estos fuegos que ascienden y descienden no son sino los fuegos de lo superior y de lo inferior que han de dar por digamos, como consecuencia, ese fuego extraordinario, ese fuego solar que se libera, ese hijo que se libera y que permite la liberación posterior del ángel solar. Bueno, ¿qué os sugieren estos textos? ¿Qué cosas os llaman más la atención? ¿Qué os gustaría comentar? A mí me gustaría comentar que el tema del despertar de Kundalini está ligado a un proceso iniciático, un proceso de purificación, a una enseñanza impartida básicamente en el ashram del maestro. Se conoce algo a través de las escuelas esotéricas, pero hay meditaciones, pranayamas específicos, enseñados por el propio maestro o discípulos avanzados que nos van a ayudar a despertar ese proceso. De todas maneras, es la consecuencia de una expansión de conciencia. Por lo tanto, focalicémonos en esa expansión de conciencia o de otra manera en mantener la pureza al precio que sea y la búsqueda interior al precio que sea, y lo demás se nos dice que vendrá por añadidura. Pues sí, creo que insistimos mucho y hay que seguir haciéndolo, de llevar cuidado, porque en el ambiente que nos rodea a veces, cuando tenemos contactos con personas que practican meditación, yoga, etcétera, que cada vez es más frecuente, existen muchos riesgos. Riesgos de utilizar estas técnicas, las que se están transmitiendo muchas veces de un modo inadecuado, por desconocimiento que se tiene. A veces, pues como decimos, es el ego, la personalidad la que desea cosas incluso en principio buenas, positivas, pero de un modo inadecuado, de un modo prematuro. Y por lo tanto esto es bastante frecuente. Deseamos el bien, pero somos impacientes y queremos llegar pronto a conseguir ciertas cosas. Y de ahí que a veces, por este motivo, por otros, por despertar cuando hemos oído de esa forma leído que se pueden despertar ciertas facultades, etcétera, entonces siempre es el ego que no se basa en lo elemental, psicológico de la personalidad, sino también en lo mental, en ideas de tipo espiritual. Y entonces desea conseguir algo. Por lo tanto, es una advertencia que no habría que cansarse de decir por las consecuencias que conlleva. A veces es algo efímero, pero antes o después, si se permanece en ello, no todo el mundo lo hace, porque a veces con frecuencia se abandona ante la ausencia de efectos
espectaculares y llamativos. Pero cuando se persiste, como hemos dicho, entonces es cuando viene el peligro. Por lo tanto, esa atención, esa expectación, ese dejar que vaya las energías superiores moldeándonos es la vía más adecuada. Y cuando tenga que llegar, pues va llegando. Lógicamente antes, cuando hemos leído sobre la cuarta iniciación, pues lógicamente es un estado ya bastante elevado, cuando ya es previo a la entrada en la quinta iniciación, la de maestro espiritual. Entonces ahí sí que se produce un estado, pero previamente hay fases, muchas fases durante vidas, según cada cual, para ir acercándonos, aproximándonos. Pero los libros y la información concreta no basta. Hay que estar abiertos a la intuición para ir determinando en esto que estamos hablando y en otras cosas que hay que hacer. Por lo tanto, cuando oímos que hay técnicas para despertar los chakras, y a veces no pasa de una simple curiosidad, pero existen, como estamos diciendo, muchos peligros. Bueno, a mí como a Jesús me llamó la atención este último texto que leímos, donde dice, cuando el Señor del mundo aplica el cetro de poder planetario cargado de fuego cósmico en el centro cardíaco del iniciado, sucede algo extraordinario, ¿no? Y nosotros hicimos una vez un programa donde se hablaba de la tercera iniciación. Acá se habla de la cuarta iniciación porque se produce la liberación del ángel solar y se destruye el cuerpo causal, ¿no? Em, Cuando nosotros leemos sobre las iniciaciones, está el candidato a ser iniciado y tiene tres, tres padrinos que hacen un triángulo alrededor de él, y en un momento determinado, en las primeras iniciaciones, es el propio Cristo, el instructor del mundo, el que tiene un cetro que tira la energía y orienta la energía desde el cetro y desde su propia vida hacia esos tres que están alrededor del iniciado y luego cae la energía en el chakra cardíaco. Y acá en la cuarta el que maneja el cetro de poder es el propio Señor del mundo, el cetro del diamante flamígero que se le llama, y entonces la energía es muy elevada y se produce, ¿no? Acá se está describiendo cómo se produce la unión de Kundalini, el fuego solar y a su vez el fuego de Fuat que desciende, y entonces se produce una expansión muy grande del fuego solar. eh, y el cuerpo causal se destruye. Cuando se destruye el cuerpo causal, el ángel solar que nos acompañó desde que éramos hombres prehistóricos, seres humanos prehistóricos, hasta la cuarta iniciación, queda liberado del compromiso de guiarnos hasta ese momento. Y, y bueno, yo tengo la imagen de lo que sucede, de lo que aquí describe. Claro, todos los que participan ahí son todos clarividentes, ven en los mundos internos, y, pero dan una idea, ¿no? De que todo está regido por ley en los mundos espirituales, que se hacen trabajos específicos, trabajos científico-espirituales, le diría yo, porque la carga energética es una determinada. El candidato a la cuarta iniciación nunca se expone ahí si su maestro no dice, sí, ya estás preparado, entonces la energía tan poderosa sirve para destruir el cuerpo causal, pero no para dañar al iniciado, y a su vez le da un proceso de liberación, ¿no? Al iniciado que lo pone a la estatura de Cristo, como se dice frecuentemente. Entonces, este asunto de la energía de Kundalini no es hacer algunos mantras ni algunas prácticas y que se eleva y ya estamos, no sé, en el quinto cielo, sino que es un trabajo científico que se va desarrollando progresivamente, está siendo regido por nuestra mónada, el espíritu que es Dios en nosotros, también acompañan el maestro, los grandes ángeles, los discípulos más avanzados del maestro que son altos iniciados, y bueno, este es un proceso que lo sabemos y hay que dejar que fluya, naturalmente, cuando llegue el momento, todo se irá aclarando.
Pues bueno, se me ocurre comentar la responsabilidad y el papel del ser humano en toda esta eh, magna obra evolutiva que implica los diferentes reinos, porque si bien se dice que Kundalini está en todos los reinos, los seres humanos podemos ser más conscientes al tener desarrollada la mente, primero pues la mente concreta y ir adentrándonos en esa mente abstracta, tenemos más conocimiento, por lo tanto entiendo que tenemos más responsabilidad y también deberíamos estar cuidando mejor lo que son nuestros vehículos y lo que son los diferentes reinos de la tierra. Es un asunto que como todo está relacionado, qué importancia también tiene en la actualidad darnos cuenta de cómo estamos manejando las diferentes energías y si lo estamos haciendo adecuadamente o no. Y precisamente el mensaje que nos da pues, la obra de Vicente Beltrán Anglada y lo que creo que estamos intentando transmitir hoy es que en realidad es todo mucho más simple, más sencillo, aunque la dificultad resida en que la mente concreta se ha apoderado de muchos aspectos de nuestra vida y entonces vemos de manera dual las cosas. Vemos espíritu, materia como separados, vemos el ser humano también separado de sus diferentes cuerpos, nos vemos unos separados de otros y ahí ya empieza la competencia, competitividad, comparación y todos los argumentos que desenvuelve la personalidad en su intento de seguir actuando y de seguir el ego teniendo una predominancia en nuestra vida. Y aquí es un cambio tan total el que se nos está diciendo, porque se habla de esa cuarta iniciación en la que desaparece ese cuerpo causal, nos unimos al ángel solar, llegamos a la estatura del ángel solar, pero antes de llegar ahí, a esa perfecta fusión en la cual el ser humano es el andrógino, pues hay una serie de etapas o de vivencias o de experiencias, de transformaciones internas que si fuéramos más conscientes de lo que está ocurriendo en nuestros diferentes cuerpos, nos sería más sencillo. Nos sería más sencillo averiguar cuándo el ego está queriendo dominar, cuándo se buscan determinados poderes o cuándo el ego quiere poseer algo del tipo que sea bien material, sea inmaterial, pero ese afán de poseer, de lograr, de agrandar el ego de alguna forma, sea individual o sea grupal, porque también puede ser que los egos grupales, una nación, un grupo, quien sea, una religión determinada, quieran consolidar su dominio. Y en cambio, en el mundo espiritual se trata de ir soltando pesos, soltando apegos, soltando creencias, soltando patrones que nos atan a al pasado. Entonces, claro, es un cambio que si se comprende, se facilita el que veamos qué nos está pasando. Y por eso siempre pues estamos incidiendo en la atención, en la serena expectación, porque es la forma en la cual estos vehículos que nos componen se van a ir purificando y todo el proceso se va a realizar de manera natural. Y qué importante es que sepamos manejar estas energías, porque también se dice que los magos blancos ya son capaces de manejar a su voluntad este tipo de energía, la Kundalini, pero con conocimiento, pretender manejar o controlar esto cuando no se sabe y cuando los vehículos no están purificados, pues realmente no tiene mucho sentido. Entonces es una invitación saber que todo esto está aquí, pero que la invitación es a la mirada interna, a darnos cuenta, a percibir cómo es la realidad, qué es el ser humano, cómo nos relacionamos, qué energías están implicadas en este proceso y iremos comprendiendo poco a poco y con ayuda de nuestra guía interna, de nuestro ángel solar, que contactarlo, pues bueno, está ahí siempre, si todas las energías están ahí siempre, pero depende de cómo vayamos liberándonos de esa mochila, cómo se vayamos liberándonos del karma por medio de la atención y el silencio, que podamos comprender más cómo funciona todo esto y en definitiva podamos ser unos agentes constructores de esa nueva humanidad y que podamos ayudar a lo que es la evolución de los demás reinos, ya que todos estamos unidos.
Y Carmen, don Vicente Beltrán Anglada, que lo hemos mencionado, eh, dice, da una analogía, quizás una imagen, que es algo muy, muy claro sobre el fuego de Kundalini a través de un estudio profundamente esotérico, ¿no? Y él dice que ofrecería sorprendentes cualidades y fenómenos. Por ejemplo, el movimiento de rotación del planeta, símbolo del calor y de vida y de autoconciencia. Y si considerando al ser humano en relación con este astro donde se vive, mueve y tiene el ser, pueden serle asignadas idénticas analogías. Dice, él viene a ser también como un pequeño planeta con vida, autoconciencia y movimiento, o sea, asimismo una esfera de fuego de Kundalini en la base de la columna vertebral, desde el cual distribuye la electricidad material por todo el cuerpo físico, y el desarrollo de este poder actuando en y a través de la materia permite la evolución del alma o del principio crístico en el corazón del hombre. Bueno, me parece que a través de esta analogía que él plantea en uno de sus libros, fácilmente cualquiera que no tiene conocimiento sobre Kundalini puede tener una primera visión o impresión de qué se trata. Y como todos los misterios se irán develando, como han dicho ustedes, a medida que vamos evolucionando, en algún momento comprenderemos y al observar con atención lo que sucede en nuestro planeta, entonces de acuerdo a esta analogía podremos comprender el desarrollo dentro del propio ser humano. Muy bien, yo querría simplemente un poco, no sé si por sintetizar algo de lo que habíamos dicho, y es que se trata de unos procesos naturales de sucesivas integraciones. La primera de las integraciones que hemos de hacer es la de nuestros cuerpos físico, etérico, emocional y mental. Esta integración obviamente pasa por una purificación, pasa por un arrodillarse, como decía Carmen, de alguna forma, de hacerse sencillo y de establecer ese contacto, una vez que esta integración ha sido posible, consciente con el ángel solar. Hay un proceso que es el de construcción de la antacarana. Se nos explica que se hace de arriba a abajo y de abajo a arriba. La parte del ángel solar se hace por su propia, digamos, meditación, y la del candidato, la del individuo, la del discípulo aspirante, se hace por su propia meditación. Ha de haber una síntesis, ha de haber una unificación. Todos son procesos de unificación, pero todos parten del requerimiento de la comprensión de la unidad. El resultado final es la unidad. Por tanto, si nos purificamos y en nuestra vida vemos con los ojos del alma, actuamos como si, esa fórmula de trabajo de ver como si, de sentir, pensar, actuar como si fuéramos el alma, ese es un verdadero trabajo de unificación. A eso sí que estamos llamados, por nada otra cosa que por la contribución solidaria a que estamos llamados como miembros de esta jerarquía universal de vidas y seres que todas están tendiendo a esa unificación, a ese despertar del fuego solar del que todos participamos. Yo no sé si quiere decir alguien algo más. Jesús, ¿querrías decir algo más? No, insistir en que es un proceso natural, que no hay Natural. que buscar el resultado, hay que vivenciar el momento evolutivo en que nos encontramos y que probablemente vendrá cuando no lo esperemos, pero forzarlo no. Forzarlo nunca, efectivamente, es un proceso natural. Lo primero y último a saber. Daniel, ¿alguna cosa más? No, podemos pasar al espacio de Shambhala. Pues vamos allá. Pues muy bien, el Concilio de Shambhala 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos
con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Adelante con el audio. Sabemos también por intuición asrámica que Agni Yoga, el yoga de fuego o de síntesis, constituye en la actualidad el sendero místico que conduce a Shambhala y que sus enseñanzas contienen el inmortal secreto que subyace en el corazón silente de toda humana criatura para ser revelado un día a todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, a fin de ser aplicados en todas las esferas de su cotidiano vivir. El reino de Dios, el reino de Shambhala, está en el corazón. No es simplemente un lugar en la tierra que llamamos la Isla Blanca en el desierto de Gobi. Es algo más. Es un estado de conciencia permanente de la cual nos nutrimos constantemente en forma espiritual. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. ¿Vamos a la meditación? Perfecto. Vamos a prepararnos para ello. Vamos a hacer una serie de respiraciones lentas y profundas. Nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos de esta manera nuestro cuerpo físico. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción que pudiera surgir, que esté presente, y la dejamos pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos a ellas. Y observamos también atentamente los pensamientos que pudieran surgir, y al observarlos atentamente vemos que se disuelven, desaparecen, y quedamos en un silencio profundo, desapareciendo las tensiones. La paz profunda aparece e invitamos a que esta paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Así, presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas las partes, así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color de plano búdico,
cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico, una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al reaparecer públicamente. Repitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación. Tenemos un recordatorio y es que todos los viernes a las 9 horas de Argentina recitamos la gran invocación. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres. En el lugar donde cada uno se encuentre, en ese momento, previo silencio, recita el mantra, la gran invocación. Algunos grupos realizan la misma actividad a las 12 horas del mediodía, hora de cada país, así que también nos sumamos. Gracias. Recordar por último las meditaciones de silencio con una frase. La iniciación es un estado de silencio absoluto donde no existen interrogantes, de Vicente Beltrán Anglada.
dada la importancia de investigar y practicar este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio en grupo. Se realiza todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España por Google Meet. Y para participar por primera vez hay que escribir a esta dirección: silenciosyvivencias@gmail.com. Así os enviaremos el link y aseguraréis la participación. Si os interesa, os esperamos. Bueno, y antes de irnos, decirle que el próximo tema del miércoles que viene de Sirviendo a la Humanidad será Conexión Huesac. Este año Huesac cae como todos los años en el plenilunio de Tauro, que será el 12 de mayo, pero coincide con el concilio de Shambhala, concilio centenario. Entonces, hay varias indicaciones para conectar con Huesac, para prepararnos para ese magno acontecimiento y participar de Huesac lo más elevadamente posible. Entonces vamos a estar conversando el próximo miércoles de todo este asunto, cómo prepararnos para conectar con Huesac. Eh, si están interesados, pueden investigar con nosotros cuáles son todas las cosas que se pueden hacer desde aquí hasta Huesac para estar bien preparados, purificados, elevados, en serena expectación a lo máximo, para conectar con las energías que Buda nos trae desde niveles cósmicos. Bueno, si les han interesado este vídeo, este programa y quieren seguir escuchando y viendo más, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros desde aquí les decimos que reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.